Saludos, jóvenes. Para descomponer un vector, antes que nada, estudiense la pregunta de cuándo dos fuerzas son coplanares y son concurrentes. Porque el tratamiento que le vamos a dar son a sistemas de fuerzas que son coplanares y concurrentes. Entonces, fíjense, para descomponer una fuerza, vamos a decir que tenemos una fuerza F que actúa en este punto con un ángulo de inclinación alfa. Para descomponer esa fuerza no es más que encontrar su componente, es decir, qué parte de ella actúa en X, qué parte de ella me actúa en el eje X, que en este caso, como la flechita indica el sentido, notamos que iría hacia la derecha y hacia arriba. Entonces, para descomponerla no es más que ver qué parte de ella actúa en X, en el eje X, y qué parte de ella actuará en el eje Y, en este caso. Entonces podemos decir que descomponiendo esta fuerza yo tendría dos componentes, porque ella me actúa en el plano Fx y Fy. Entonces, ¿a qué va a ser igual la componente de F en el eje X? Fx es igual a su módulo, que en este caso es F, y si estoy trabajando con el eje X y el ángulo aquí, el ángulo de inclinación lo dan con el eje X, entonces por el coseno del ángulo que ella forma. En el eje Y, como su componente en el eje Y va a ser igual al módulo de la fuerza, al valor que toma la fuerza, al módulo del vector. Y como estoy trabajando en Y ahora y el ángulo lo dan con X, entonces sería por el seno de Y. Vamos a ver entonces, en dado caso de que actúen dos o más fuerzas. Vamos a decir que aquí tenemos la fuerza F con un ángulo de inclinación alfa. Aquí tenemos la fuerza P con un ángulo de inclinación phi, y aquí tenemos la fuerza Q con un ángulo de inclinación, vamos a llamarle gamma. Entonces vamos a descomponer cada una de esas fuerzas. Vamos a comenzar con la fuerza F y vamos a decir que Fx va a ser igual a ¿quién? Al módulo de la fuerza, que en este caso es F, y como va hacia la derecha es positiva F, y como estoy trabajando en X y el ángulo aquí lo están dando con Y, entonces sería por el seno de alfa en este caso. Fy, por lo tanto, va a ser igual al módulo de la fuerza, que en este caso es F, y como estoy trabajando en Y y el ángulo lo dan con Y, entonces sería por el coseno de alfa. Si vamos a descomponer entonces la fuerza P, yo tendría una que sería Px, que sería igual al módulo de la fuerza P, como va hacia la derecha es positiva en X, y como estoy trabajando en X y el ángulo de inclinación lo dan con X, entonces por el coseno de phi, y Py por lo tanto va a ser igual al módulo de la fuerza, que en este caso es P, pero como va hacia abajo, entonces P es negativa. P. Fíjense que cuando yo estoy trabajando en X, me importa si la fuerza va hacia la derecha o hacia la izquierda. Si esa fuerza de estudio me provoca un desplazamiento hacia la derecha, entonces positiva. Y si me provoca un desplazamiento hacia la izquierda, entonces negativa. Por el contrario, si estamos trabajando en Y, entonces si la fuerza de estudio me provoca un desplazamiento hacia arriba, significa que es positiva. Y si me provoca un desplazamiento hacia abajo, es negativa.
Entonces, como esta fuerza, si tiramos de este punto, me provocaría un desplazamiento hacia abajo de ese punto, ella es negativa. Y como estoy trabajando con Y y el ángulo lo están dando con X, entonces sería por el seno de phi. Ahora vamos a tratar a Q. Q en X sería igual al módulo de la fuerza. Como estoy trabajando en X, me interesa si ella provoca un desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda. Y vemos que Q aquí provoca un desplazamiento si tiramos hacia la izquierda. Por lo tanto sería menos Q. Y como estoy trabajando en X, el ángulo de inclinación lo están dando con Y, entonces sería por el seno de gamma. Y Q de Y sería igual, como va hacia abajo la fuerza, sería menos Q. Y como estoy trabajando en Y el ángulo lo dan con el eje Y, entonces sería por el coseno de gamma. Y así ya se pudo descomponer cada una de las fuerzas que me actúan en el sistema. Otra de las formas que le puede aparecer la representación de la fuerza es de la siguiente forma. Vamos a decir que tenemos la fuerza F y aquí tenemos un triangulito A, B, C. Debemos entonces conocer las identidades trigonométricas de un triángulo rectángulo, que por ejemplo el coseno de un ángulo alfa en un triángulo rectángulo va a ser igual al lado adyacente sobre la hipotenusa, y el seno de un ángulo, vamos a llamarle alfa, va a ser igual al lado opuesto sobre la hipotenusa, y la tangente a su vez de un ángulo es igual al lado opuesto sobre el adyacente. Una vez conocido estas identidades trigonométricas, podemos entonces descomponer esta fuerza. El ángulo que genera esa fuerza con el eje X es el mismo que se genera aquí dentro, ¿verdad? Porque esta línea y esta línea son paralelas entre sí, unidas por el vector F. Para descomponer F, yo tendría que Fx, en este caso, va a ser igual al módulo de la fuerza F, y como estoy trabajando con X y el ángulo lo tomé aquí con referencia al eje X, quiere decir que por el coseno del ángulo. ¿Y a qué es igual el coseno del ángulo? Aquí yo tengo que el coseno de un ángulo es igual al adyacente sobre la hipotenusa. Por lo tanto, el módulo de la fuerza yo lo voy a multiplicar por el lado adyacente, que en este caso es A, sobre su hipotenusa, que es C. Vamos con Fy. La componente en Y de mi fuerza va a ser igual a su módulo. ¿Por quién? Bueno, yo tomé mi ángulo con relación a X aquí. Entonces, como ahora estoy trabajando con el eje Y, quiere decir que sería por el seno del ángulo. ¿Y a qué es igual el seno de un ángulo? Al opuesto sobre la hipotenusa, que en este caso sería B sobre C. Y ya está descompuesta mi fuerza. Vamos a ver ahora sumatoria de fuerzas coplanares. Vamos a decir que tenemos el siguiente sistema de referencia, y aquí tenemos una fuerza F y un ángulo phi. Aquí tenemos una fuerza Q y el ángulo de inclinación está dado por A, B y C. Y aquí tenemos una fuerza de inclinación llamada P, formando un ángulo alfa. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas coplanares. Para hacer la sumatoria de fuerzas, yo voy a hacer sumatoria de fuerzas en el eje X. Igual, esa sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual
la sumatoria de todas y cada una de las componentes de la fuerza que aparecen en el sistema con relación al eje X. Vamos a iniciar con F, descomponiendo F, sumatoria de fuerza en X. En X yo voy a tener F, su módulo, y como estoy trabajando en X y el ángulo lo dan con Y, entonces sería por el seno de phi. En este caso, como va hacia la derecha, F es positiva. Q va hacia la derecha también, entonces positiva. Su magnitud, su módulo, que es Q. Entonces, voy a tomar como referencia este ángulo de aquí dentro, que es el mismo que se me forma con el eje X, aquí. Entonces, si estoy trabajando en X y el ángulo lo tomé con referencia al eje X, es por el coseno. Y quedamos que el coseno es igual al lado adyacente, que en este caso el lado adyacente sería A, sobre la hipotenusa, que en este caso es C. Ya ahí está descompuesto. Esa es la fuerza correspondiente de Q que me actúa en el eje X, o su componente en X. Como P va hacia la izquierda con relación a X, porque en X que estoy trabajando sería menos P. Entonces, como estoy trabajando con el eje X, el ángulo aquí me lo dieron con el eje X, entonces sería por el coseno de alfa. Una vez yo realice esta sumatoria, ya yo tendría sumatoria de fuerzas en el eje X. Ahora, sumatoria de fuerzas en el eje Y. En el eje X yo tomé la que iban hacia la derecha positiva, y en el eje Y tomo la que van hacia arriba como positiva. Por lo tanto, iniciando de nuevo con F, yo tendría el módulo de F, como va hacia arriba, es positiva, estoy trabajando en Y. Y como me dan el ángulo con relación al eje Y, y estoy trabajando en el eje Y, entonces sería por el coseno de phi. Seguimos con Q, pero Q va hacia abajo con relación a Y, entonces sería menos Q. Y ahorita, como tomé el ángulo con relación a X y ahora estoy trabajando en Y, entonces sería por el seno del ángulo. ¿Y a qué es igual el seno en un triángulo rectángulo? Bueno, el seno es igual al lado opuesto, que en este caso sería B, sobre C. P va hacia abajo, por lo tanto es negativa también, P. Y como estoy trabajando en y el ángulo me lo están dando con X, entonces sería por el seno de alfa. Es importante hacerlo en orden porque si nos damos cuenta, aquí tenemos F por el seno de phi y aquí tenemos F por el coseno de phi. Siempre se van a ir intercambiando. Q A sobre C, que es adyacente sobre hipotenusa, y Q B sobre C, que es opuesto sobre hipotenusa, que sería seno. Menos P aquí por el coseno y aquí por el seno. Una vez yo realice la sumatoria de estas fuerzas, entonces al final solamente yo tendría dos fuerzas, que sería una sumatoria de fuerzas en X y una sumatoria de fuerzas en Y, que ambas pueden ser positivas o ambas negativas, o una puede ser el resultado positivo y en otra negativo. Si ambas son positivas, quiere decir que yo tendría una fuerza que se llamaría sumatoria de fuerza en X y otra sumatoria de fuerzas en Y, que sería este el caso, si ambas son positivas, lo que significa que aquí dentro yo tendría lo que se llama fuerza resultante. Como esta parte es igual a la sumatoria de fuerzas en Y y esta sumatoria de fuerzas en X, y este es mi resultante, que vendría siendo la hipotenusa de este triángulo rectángulo o la hipotenusa de este triángulo rectángulo de aquí arriba. Lo que significa entonces que mi fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de sumatoria de fuerzas en X
al cuadrado más sumatoria de fuerza en Y al cuadrado, raíz cuadrada. Y ahí ya yo obtendría mi fuerza resultante, aplicando Pitágoras, porque es un triángulo rectángulo. Ahora bien, ya sabemos que para poder definir un vector necesitamos módulo, dirección y sentido. Tenemos su módulo, tenemos su sentido, pero no tenemos su dirección. Vamos a llamarle esa dirección alfa. Entonces yo voy a decir, usando una razón trigonométrica, yo voy a decir que la tangente, en este caso, de alfa, va a ser igual. ¿A qué es igual la tangente en un triángulo rectángulo? Al opuesto, que es sumatoria de fuerza en Y, sobre el adyacente, que en este caso es sumatoria de fuerzas en X. Pero yo necesito el ángulo. Despejando el ángulo, alfa será igual a la tangente inversa de sumatoria de fuerzas en Y sobre sumatoria de fuerzas en X. Nótese que aquí estoy buscando este ángulo. Si yo quisiera encontrar este, que sería con relación a Y aplico la misma tangente, entonces aquí el opuesto es sumatoria de fuerzas en X y el adyacente sería sumatoria de fuerzas en Y.